De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener la posibilidad de conversar con David Mioduser de la Universidad de Tel Aviv. ¿Qué tal, David? Muy bien. Bueno, gracias. Vas a estar de visita en los próximos días en el Colegio Ibn Gabirol de Madrid, el Colegio Judío de Madrid, el martes 22 a las 7 de la tarde dando una charla, porque tú estás especializado en el tema de el desarrollo del pensamiento tecnológico, pero no solamente en las universidades, sino desde temprana edad, ¿no? Algo en lo que Israel es bastante puntero. Así es, tenemos mucho trabajo ya hace muchos años. Esa es mi área de investigación ya hace muchos años, y eso incluye el desarrollo del pensamiento tecnológico, es decir, cómo comienza ya desde chicos muy pequeños la posibilidad de trabajar con las nuevas tecnologías, de entender el mundo tecnológico, de entender el entorno artificial, el entorno que creamos como seres humanos, habilidades, destrezas, concepciones que se van naciendo y se van desarrollando. Uh-huh. Yo creo que igual uno de los principales escollos para avanzar con esto deben ser los propios profesores, que no están tan al día con lo que, porque los chicos jóvenes enseguida las nuevas tecnologías las dominan de forma casi instintiva, ¿no? Es parcialmente cierto. Cuando comenzamos a trabajar con el tema de las nuevas tecnologías, y esto fue hace ya casi 40 años atrás, en la Universidad de Tel Aviv, en realidad todas las primeras épocas eran lo que podemos llamar bíblicamente la generación del desierto. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Personas que no nacieron en esta era tecnológica como nosotros, como yo mismo, y que tuvimos que aprender, tuvimos que pasar ese cambio tecnológico desde la cultura de la imprenta a la cultura de la cultura digital. La generación del desierto es un poco más complicada. Yo pienso que la mayor parte de la gente que está en docencia hoy en día es gente que ya nació dentro de esta cultura, así que el problema es no tanto la percepción de las tecnologías y el uso de las tecnologías, que en forma personal por ahí sí lo hacen, sino que los aspectos de cómo trasladar y cómo traducir las nociones de la tecnología a lo que es el proceso educativo. Cómo desarrollar nuevas pedagogías, cómo desarrollar nuevos materiales, cómo implementarlo para enseñar lo que enseñábamos antes, pero ahora de una forma diferente. O sea, el problema aquí es la implementación educativa, más que la percepción de la gente de las tecnologías, porque todo el mundo tiene sus tecnologías, anda con su computadora, trabaja con su teléfono inteligente, etc. A nivel personal, pienso que la gente en esta ya generación de los docentes está más adaptada, más adecuada en lo personal. Uh-huh. El problema sigue siendo el problema, el interrogante, los grandes desafíos siguen siendo los desafíos educativos. ¿Cómo trasladamos todo eso al currículum, a la pedagogía? ¿Cómo incorporamos las tecnologías en forma inteligente, sana y apropiada, etcétera? Y esto se tiene que hacer no solamente a última hora cuando los chicos están por entrar en la universidad, eso es lo que entiendo, ¿no? No, eso ya, así como nosotros o la nueva generación ya nació en el entorno tecnológico, los chicos todavía más, ellos nacen, para ellos es el entorno natural, el entorno de las nuevas tecnologías es el entorno natural, es lo que ellos encuentran en forma cotidiana, encuentran a diario. En las casas, en los comercios, en los lugares donde van a pasear, incluso empieza, no solo empieza, sino que ya hace muchos años está entrando en el sistema educativo, solo que allí tenemos que cerrar todavía una pequeña brecha porque el entorno general fuera de la escuela está, normalmente es más natural y está un poco más avanzado para los chicos que lo que se les ofrece. En los sistemas educativos estoy hablando de todo el mundo, en todos los países. Uh-huh. De a poco estamos trabajando en esa brecha, pero todavía hay mucho para trabajar. Pero en ese sentido, los chicos ya desde muy pequeños nacen en ese entorno tecnológico. Para ellos es su entorno natural.
Ujú. Entiendo que no se habla solamente de las herramientas tecnológicas de las que se dispone ahora, que disponen los profesores, sino que tiene que haber un replanteamiento de cómo llegar y cómo interesar a los chicos, ¿no? Para estas cosas. Se trata de, como siempre, como desde el año cero de la educación, se trata de pedagogía. Se trata de qué tipo de pedagogías desarrollamos que estén adaptadas a los nuevos medios, al nuevo entorno, a las nuevas formas de percibir lo que es el conocimiento, la creación del conocimiento. La idea es que el trabajo más intenso hay que hacerlo no con las tecnologías o en las tecnologías, porque eso ya lo hacen para nosotros. Hay grandes empresas en el mundo que se encargan de desarrollar tecnologías, desarrollar el hardware, el software y todo lo demás. Nuestra preocupación es la pedagogía y es cómo diseñar nuevas soluciones pedagógicas que hagan uso eficiente y, como decía antes, inteligente y sano de esas nuevas tecnologías. Hoy en día es inevitable porque fuera del entorno de los colegios y del sistema educativo, todo se maneja con esas tecnologías. Y en educación no nos podemos quedar desconectados. Uh-huh. Así es que las preguntas o los interrogantes son básicamente pedagógicos, no tecnológicos. Uh-huh. ¿Y cuáles serían para ti, dentro de esos planteamientos pedagógicos, lo que supondría un mayor cambio hacia los modelos actuales, respecto a los modelos actuales? Hay varios niveles que ya el cambio está dado y que lo que hay que hacer es otra vez diseñarlos pedagógicamente. Un gran cambio es que el conocimiento hoy en día está disperso en esa red infinita e inalcanzable, no sabemos hasta dónde llega, que es la red del Internet, la red de las nubes en las que trabajamos, etc. El conocimiento ya no está, ya no viene empaquetado y cerrado en los libros como antes, porque va cambiando a una gran velocidad, porque se va agregando constantemente, porque la investigación genera nuevo conocimiento, las experiencias generan nuevo conocimiento. Es decir, lo que antes veíamos como una interacción con paquetes de conocimiento que estaban empaquetados en esas entidades que llamábamos el libro, hoy en día están dispersos en todo el mundo y el acceso a esa cantidad de información requiere otra forma de acceder, de pensar, de preguntar, de consultar, requiere mucho. Ese es un primer aspecto, digamos, el encuentro entre las personas y el conocimiento. Otro aspecto es que ese encuentro requiere habilidades y formas de pensar que son muy diferentes a las que utilizábamos cuando trabajábamos solamente con la información que venía en los libros, por el hecho de que en los libros nosotros confiamos. Lo escribió un experto, lo escribió un profesor, uh-huh. Lo escribió una autoridad y no tenemos, si tenemos alguna pregunta o algún tipo de discusión con el contenido del libro, es en base a lo que ya está escrito. El encuentro con la información de esta otra manera, con esa red inmensa, requiere habilidades o requiere aumentar el peso de las habilidades, como por ejemplo pensamiento crítico, evaluación crítica, evaluación de ese conocimiento. Probablemente mucho de ese conocimiento no tenga ningún valor y yo tengo que saber discriminar entre lo que es importante y lo que no es importante, lo que es evidencia y lo que no es evidencia. O sea, requiere pedagógicamente la formación en otro tipo de habilidades que nos permita una evaluación crítica del conocimiento que encontramos. Ese es otro nivel, el tipo de esquemas de pensamiento y de habilidades y de estrategias. Uh-huh. Está todo el tema del trabajo en forma intensiva, del trabajo en conjunto, trabajo en equipos, incluso con equipos que no son presenciales en el sentido de que pueda comunicarme con alumnos o con personas o con expertos que están en la otra punta del mundo. Eso quiere decir desarrollar habilidades de colaboración y trabajo en equipo que antes eran mucho más limitadas. Y por supuesto que todas estas herramientas dan la posibilidad de crear conocimiento y de procesar conocimiento de una forma totalmente diferente. Hoy en día, con todos
los programas que hay para elaborar información y procesar información, textos, información gráfica, información visual, video, sonido, etcétera, la posibilidad de crear nuevo conocimiento, la posibilidad de elaborar conocimiento que existe, integrarlo, compararlo, ampliarlo, en este momento con los materiales, con las tecnologías que existen, que son muy accesibles, incluso para niños muy pequeños, da otro tipo de posibilidades que no existían antes con los recursos que teníamos. Así es que se abren una infinidad de posibilidades y de caminos, y como decía antes, el pensamiento pedagógico es el que tiene que dar las respuestas. Las tecnologías están, nosotros tenemos que ver cómo logramos reclutar todos esos recursos para procesos pedagógicos que sean procesos pedagógicos profundos, procesos pedagógicos con sentido, con significación. Uh-huh. A mí de los factores estos que has mencionado, que me parecieron todos muy interesantes, pero hay uno que me parece que es quizás, a mi entender, el más difícil, ¿no? El desarrollar la capacidad de tener un criterio para saber si lo que nos cuentan es, primero, si es verídico, si es importante, porque en Internet está lleno de informaciones banales, en el mejor de los casos, cuando no falsas, ¿no? Que te llevan por un camino de desinformación o desconocimiento más que afincar o afianzar el conocimiento. Sí, eso es muy importante porque, otra vez, es una serie de habilidades, de destrezas, de esquemas de pensamiento que se transformaron, que llegaron al centro prácticamente de lo que tendríamos que apoyar el desarrollo, en el sentido de que ese pensamiento crítico, esa evaluación crítica de la información hoy en día es fundamental. No solo porque el Internet está lleno de información, que mucha de ella no solo que no es relevante, no solo que no es verdad, sino que en algunos casos puede ser dañina también. Así que el pensamiento crítico es muy importante, sino que por otra razón también ejercitar el pensamiento crítico, tratar de discriminar de todo ese mundo, de todo ese océano de información que es relevante o no relevante a un trabajo que estamos haciendo o a un proyecto que estamos haciendo, nos convierte en participantes activos de nuestro proceso de educación y de aprendizaje, mucho más que antes. El hecho de que tenemos que ejercer esa crítica, el hecho de que tenemos que ejercer esa evaluación, el hecho de que tenemos que discriminar entre información importante, más importante y menos importante, nos transforma en participantes activos en ese proceso de aprendizaje. Si antes teníamos que tomar un párrafo que ya estaba escrito por alguien y lo teníamos que analizar y teníamos que escribir nuestras conclusiones, era un proceso que tenía comienzo y final, y era un proceso muy interesante que desarrollaba el pensamiento crítico, pero en forma muy limitada. Hoy en día es constante. Hoy en día lo tenemos que hacer todo el tiempo porque ya no nos alcanza con una fuente de información. Cuando vamos a hacer un trabajo de ese tipo, por ahí hacemos una búsqueda en el Internet y recibimos 400 o 1.000.000 de fuentes de información de distinto tipo. Y partes son textuales, partes son visuales, partes nos intentan convencer de que esa es la verdad. Así es que nuestra participación nos convierte en alumnos activos. Nuestra participación es mucho más activa, cosa que por supuesto tiene su repercusión también para el tipo de habilidades que después llevamos a la vida, porque básicamente eso es lo que vamos a encontrar después en la vida. Hoy en día es tanto la inundación, la explosión de la información alrededor nuestro, que ya cuando dejemos el colegio, cuando ya seamos personas que funcionan en la vida normalmente, esas van a ser parte de las habilidades y de las destrezas que vamos a necesitar más para poder navegar ese océano de superinformación. Uh-huh. Y es una tarea que también supone un esfuerzo adicional, me imagino también, para los maestros o profesores, porque se sale de lo que a ellos le enseñaron cómo debe enseñarse.
Sí, el tema de la formación del personal docente hoy en día es muy importante y preocupa a todo el mundo. Si utilizamos esas nuevas tecnologías, si vivimos en la nueva realidad, en esa explosión de información, si tenemos que desarrollar nuevas pedagogías, obviamente todo eso tiene que ser parte del proceso de formación de las personas que están en docencia. Su formación inicial antes de llegar a trabajar y, por supuesto, la formación constante que se renueva constantemente porque no nos podemos quedar allí. En la universidad eso es uno de los aspectos que trabajamos mucho. Una de las preguntas o los interrogantes que nos ocupan mucho: ¿cuál tiene que ser la formación de los docentes en esta era del conocimiento? ¿Y cuál tiene que ser la formación continua? Con la idea de que en ninguna profesión, y por supuesto menos en la docencia, lo que hemos aprendido en la formación inicial nos alcanza ya para toda la vida. La formación es constante, el aprendizaje es constante, y parte de los trabajos que tratamos de hacer en la universidad es diseñar esa formación constante que acompaña a los docentes que ya tienen su formación inicial, que ya están trabajando, pero que necesitan todo el tiempo continuar el aprendizaje en la profesión. Bueno, yo creo que ese también es el objetivo de esta reposición de la colaboración entre la Universidad de Tel Aviv y el Colegio Ibn Gabirol, porque me mencionaba fuera del micrófono que hubo una época, hasta hace unos 10 años, que hubo una colaboración intensa en el plano educativo con el Colegio Ibn Gabirol, que ahora nuevamente se vuelve a poner de manifiesto, y que aparte de la charla que vas a dar este martes 22 a las 19 horas, pues vas a trabajar con el personal, con los directivos y los profesores de este colegio para impulsar ese tipo de reformas o pequeños cambios para dar un empujón a esa forma de entender la docencia, ¿no? Uh-huh. Sí, este es un nuevo ciclo de esa colaboración. Ha sido muy intensa en su momento. Yo pienso que la situación es de aprendizaje mutuo, en el sentido de que, por un lado, nosotros tenemos nuestra experiencia que proviene del trabajo de investigación en la universidad y de proyectos que tenemos trabajando en instituciones educativas, en escuelas, etc. Y aquí, por supuesto, tienen la experiencia riquísima del trabajo cotidiano, de enfrentarse cotidianamente con el trabajo educativo y las soluciones que van diseñando para tratar de avanzar ese trabajo educativo y llevarlo cada vez a un nivel más alto. Por eso es que lo consideramos como un trabajo de colaboración en el que cada uno aporta de sus partes de la experiencia educativa y tratamos normalmente es lo que hacíamos en su momento, y pienso que lo vamos a hacer en este momento también, tratar de ver y de discutir nuevas tendencias, nuevas posibilidades, nuevos modelos, tratar de ponerlos en práctica, tratar de aprender, de discutir la teoría, y por otro lado ver cuáles son las posibilidades de implementación, cuáles son las limitaciones, cuáles son las restricciones, cuáles son las posibilidades, etc. Y esto es lo que vamos a recomenzar nuevamente. Los dos equipos, el equipo que viene de la Universidad de Tel Aviv y el equipo del colegio, basado en la experiencia anterior que hemos tenido, estoy completamente seguro que va a ser un proceso, por un lado apasionante, por otro lado muy interesante de ver cómo estas cosas se van a ir desarrollando en el trabajo conjunto. Estamos seguros de ello. Me recuerda al final de la película Casablanca, esa frase de esto es el comienzo de una larga amistad. Esperemos que sea una amistad que no se vuelva a interrumpir, porque seguramente va a ser un mutuo beneficio, como bien mencionabas. Recordamos a los oyentes, si están interesados, pues pónganse en contacto con el Colegio Ibn Gabirol para ver si pueden asistir, si hay sitios, etcétera. El martes 22
de enero de este 2019 a las 19. Esta charla de David Mioduser de la Universidad de Tel Aviv sobre la pedagogía, el desarrollo del pensamiento en este mundo nuevo de tecnologías tan avanzadas y que cambian tan rápido. Muchas gracias, David, por habernos atendido. Gracias.